Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es indispensable preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que estén con nosotros Marina Núñez y Alberto Ruiz Sánchez para hablarnos del FONCA. Marina es la responsable directa de esta institución que ha pasado por momentos un poco complicados recientemente. Algunos se han preguntado, por ejemplo, en cuestiones de becas, si son privilegios, si se manejan con opacidad o no. Y me gustaría, Marina, pues que nos dijeras de qué se trata esto. ¿Por qué de ser una institución, digamos, con muy buena imagen, de repente dio un salto? Hola, ¿qué tal? Gracias Hola. por invitarme. Yo creo que este tipo de debates en torno al FONCA no son nuevos, se dan cada determinado tiempo y eso ha hecho también que mejore mucho la operatividad del FONCA. Okay. Ahora, yo creo que hay que dejar de verlo simplemente como un instrumento de dar becas. El FONCA tiene o puede dar mucho más que eso. El FONCA apoya muchos proyectos culturales. Gracias al FONCA se han abierto espacios también donde se desarrollan grupos artísticos y se conservan. El FONCA apoya o ha apoyado todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales y en ese sentido hay que verlo de manera mucho más amplia. Lo de las becas, sí, el FONCA nació con esa consigna, con ese objetivo, seguirá con ese objetivo, pero también hay que verlo como algo mucho más amplio. En todo este tiempo se han mejorado, como te decía yo, los mecanismos de otorgamiento de estímulos, ya sea para proyectos culturales, ya sea para creadores individuales o ejecutantes. Y siempre, o al menos este gobierno lo que quiere hacer es hacer todas las mejoras en aras de una mayor transparencia. Sabemos que son recursos públicos los que están en juego, sabemos que hay una política pública que tiene que quedar más clara de apoyos y entonces estamos haciendo todo lo posible, lo que nos permite la propia administración pública, para reforzar el FONCA, pero también para que sus mecanismos de otorgamiento de beneficios sean mucho más transparentes y sobre todo plurales. Se ha estado perfeccionando, digamos, a partir de todos estos movimientos. Sí. Pero recientemente a mí me llama mucho la atención el manejo informativo que ha estado corriendo de un lado a otro y a veces me da la impresión de que no son cosas suficientemente documentadas, ¿no? Se mezclan, por ejemplo, cuestiones de becas con otro tipo de estímulos. Y a mí me gustaría, Alberto, que tú nos dieras tu opinión sobre la cuestión de las becas. ¿Son becas realmente o son estímulos? ¿Cómo lo ves tú que eres creador? Hola, bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que algo muy importante en la información agresiva que ha circulado es una enorme confusión entre uno de los programas del FONCA, que tiene muchos, con el programa de becas. El programa que ha sido cuestionado es un programa que se llama Sistema Nacional de Creadores de Arte, que fue creado desde el principio para gente que tuviera más de 35 años, que tuviera un nivel muy alto de desarrollo en su carrera, para que pudiera continuar su carrera de creador y con un rigor muy estricto en la manera en que se renuevan esos estímulos durante un periodo breve, máximo 3 años, vigilando cada año que sí se haga el trabajo que se hace, después dejando de recibirlo un tiempo y pudiendo volver a concursar, eso es muy importante, concursar un tiempo después. Esto se ha querido confundir con las becas de jóvenes creadores. Esto no se debería ni siquiera llamar beca, se debería llamar membresía del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que es paralelo al Sistema Nacional de Investigadores que existe para todos los grandes universitarios. ¿Cómo decirte? Este Sistema Nacional de Creadores de Arte es como si fuéramos corredores, es para gente que haya tenido medalla de oro internacional. Todos los acusados de haber tenido varias veces este estímulo, yo te puedo decir todos los nombres, es gente que ha tenido premios internacionales, o sea, que ha ganado medalla de oro para México en todos los concursos internacionales. Y decir que no vuelvan a concursar es como decirle a un corredor, ya no concurses porque ya te ganaste tu medalla de oro. Ya, oye, pero es otra olimpiada, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué no? La lógica del sistema es justamente que se pueda seguir sosteniendo el estímulo para que la gente haga un esfuerzo muy grande de seguir siendo primeros mundiales para México.
Entonces, con estos elementos que nos estás dando, estás finalmente desmontando la idea de que tienen que retribuir algo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es otro tema. Es otro tema. ¿Son Yo las becas? yo creo que es un tema paralelo. A ver. Yo pienso que todo mundo, no como un pago de lo que recibes, porque el pago mismo es la obra. Sí, Tú claro. lo que tienes que hacer es la obra. Yo creo que hay algo extra que equivaldría, digamos, en el sistema del trabajo de las comunidades al tequio. O sea, el tequio es el trabajo que tú das en la comunidad para la comunidad. Y yo pienso que eso debe existir. Es algo mucho más noble que un impuesto. Y que, por lo menos, a mí me ha gustado mucho hacerlo. Al principio, Sonia Salum llevaba este programa. Yo viajé acompañando, por ejemplo, a Juan Soriano a muchas de las ciudades y los pueblos donde nadie quería ir, dando conferencias, compartiendo y difundiendo la obra. Él era creador emérito desde el principio, él ya era grande y yo era joven, pero lo entrevistaba, hacíamos visitas a los artistas, a los talleres de los artistas locales, un contacto con comunidades donde normalmente no llegaban artistas de la talla de Juan Soriano, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es otra cosa y es muy importante que exista esa posibilidad también, ¿no? Entonces no es un grupo privilegiado aislado, sino que está integrado de muchas maneras a varias comunidades o a la sociedad mexicana y está animando la mesa de la cultura con sus saberes, con sus gustos, con su arte también. Mira, yo creo que en principio habría que quitarnos de la cabeza la etiqueta del privilegio sobre los grupos de creadores. Como muchos de nosotros, ellos también cumplen una función social en el desarrollo. Tú no puedes pensar, como lo he estado diciendo en otros escenarios, no puedes pensar en un país sin que tenga una expresión cultural y la cultura la hacen los creadores. Tienen un papel que jugar y forman parte de nuestra sociedad. Ya no son ninguno de ellos el señor que está en una torre encerrado creando para sí mismo, para los dioses. Se crea para un público y se aspira a que la obra que se hace llegue a ese público. Claro. La famosa retribución social de la que estamos hablando va a ser uno de los programas sobre los que estamos trabajando muy fuerte y vamos a presentar el resultado de este trabajo alrededor del mes de septiembre. Tiene que pasar por distintos comités, lo vamos a hacer. ¿En qué va a consistir? En pocas palabras. Lo que queremos es dar mayores oportunidades para que los creadores muestren su trabajo. Ahora está muy restringido, por ejemplo, el asunto geográfico, los obligas a salir. Ahora les damos la opción de quedarse en su propia comunidad o en su propio estado, porque quizás sean ellos los que más conozcan ese entorno, más que cualquier otro. Les ayudamos en la gestión para la movilización, entre otras cosas. Y hay otra cosa muy importante, que es que estamos cumpliendo también con un derecho que tienen los otros, las famosas audiencias. Ellos también tienen derecho de ver qué estás haciendo tú. Y ahí es donde el círculo virtuoso se cierra, porque tú estás creando para alguien y ese alguien va a tener la oportunidad de ver tu trabajo y quién sabe, como dijo Alberto, quizá tú también inspires para que alguien de la propia comunidad acabe siendo creador. Es que de esto se trata no solo de ser pasivos, tú eres el creador, yo soy el público. A lo mejor tú que estás en el público te inspiras de alguna manera y acabas siendo parte también de la vida cultural del país. Entonces, más o menos de eso se trata. En algunas conferencias escuchas a alguien o alguna persona, un joven, y decide su vocación, digamos, ponerse a escribir o después de una exposición, tratar de pintar y ponerse a estudiar eso. Y luego, por otro lado, ¿sabes? Están las becas de jóvenes creadores que tienen otro enfoque y otra mecánica. Por ejemplo, ahí hay tutores. Hoy en la mañana, de casualidad, estuve con uno de los tutores que estuvo en la última reunión con Paco Prieto. Y él me contaba con entusiasmo los 7 jóvenes que están escribiendo novelas con él. Y me contaba, mira, este trae esta historia, y entonces yo le sugerí que leyera tal cosa, y entonces cambió el punto de vista del narrador. Entonces tú te das cuenta que es algo dinámico y que es importantísimo y que le cambia la vida a alguien que está empezando su vocación. Tenemos que ir a un corte, perdón, y regresamos con este punto que es muy importante. Alberto, nos estabas hablando de la relación que se da también casi a nivel de taller entre creadores ya muy hechos y jóvenes que están intentando abrirse camino en la cultura, en el arte. Es muy significativo, ¿sabes qué? La misma semana que salió este escándalo, salió en las noticias de Alemania
que una Fernanda joven Melchor. escritora, Fernanda Melchor, dijo, bueno, primero, esta semana ganó los 2 premios literarios europeos más importantes que puede ganar un latinoamericano. Los 2 se los echó en casi 2 semanas, ¿no? Es muy importante y ella dice, para mí fue fundamental el tiempo que pasé en el sistema del FONCA como joven creadora. Y ahí me di cuenta y me equivoqué y fracasé y volví a intentarlo. Y gracias a un tiempo después, cuando ya estuve en el Sistema Nacional de Creadores, pude sacar esta novela, que es la que le ha dado este renombre, ¿no? Temporada de Huracanes. Es un gran libro. Es un gran ¿no? libro. Y entonces tienes ejemplos cotidianos. Después, la lista de los supuestos abusadores que Bueno, sacó. en esa lista que estuvo circulando está Francisco Toledo, por ejemplo. ¿no? Jorge Volpi también. Sí, bueno, está, pero además está, por ejemplo, Elsa Cross. Elsa Cruz, Claro. O Alberto Ruiz Sánchez. Coral que Bracho, compra bots, ¿no? Francisco Hinojosa. O sea, son, por lo menos entre los escritores, es la gente que ocupa realmente en el ámbito internacional un lugar para México muy importante, ¿no? Hay que recordar que antes de que existiera el FONCA, Octavio Paz había escrito que qué sería si Revueltas y Alicho Macero no tuvieran que andar trabajando para la Correos, para la oficina tal de gobierno. Dice, la obra que ellos hubieran logrado hubiera sido muy importante. Entonces él empieza a desarrollar toda una idea de la responsabilidad del Estado para apoyar el arte, con una idea fundamental que adoptó el FONCA y que hace que sea completamente falsa la acusación de que el FONCA es un sistema de cooptación. Para empezar, ningún funcionario decide quién recibe la beca. Son pares, es un jurado elegido al azar, en el cual hay un principio muy riguroso de que no debe haber conflicto de intereses. Es decir, en el momento que haya, si tú eres jurado y está tu hermana, tu amigo, tu mejor amigo, que trabaja contigo, tú no puedes votar ahí. Y desde el principio tienes que ser muy, muy riguroso con eso. Después hay toda una mecánica muy precisa para que eso sea completamente transparente y riguroso. Existen métodos para eso, no es nada nuevo. A mí me tocó, desde antes de que existiera el FONCA, ser jurado del National Endowment for the Arts. Y yo transmití inmediatamente a quien estaba entonces al frente del FONCA, que era Maraki, cómo se hacía la mecánica de los jurados. Y es una mecánica que no permite que hagas trampa. Siempre es perfectible, pero el FONCA mismo fue introduciendo mecánicas para que la gente que tenga una queja la introduzca y el caso se revise. Es decir, se ha ido autoperfeccionando, nada es perfecto, pero cada vez que haya la posibilidad de que no lo sea, se ha ido corrigiendo. Entonces, esta idea, llamarlo el reportaje opacidad y discrecionalidad, lo hace completamente falso. No lo documenta finalmente. Marina, ¿cuáles son las cosas que se han perfeccionado? Y un reclamo que he leído en varias partes tiene que ver con la cuestión del centralismo. Dicen, se hace mucho, hay mucho interés solo en el centro y al resto del país como que se le deja de lado, ¿no? Mira, en cuanto a las cosas que hemos estado intentando mejorar para justo ser más inclusivos también, todo se hace por insaculación ahora, en efecto. Ahora ningún funcionario público tiene ninguna palabra en cuanto a quiénes van a ser los jurados que van a hacer la selección y mucho menos quiénes son los beneficiarios de esa selección. La insaculación está basada en o se hace sobre una base de datos mucho más amplia de la que estaba. Eso permite una mayor inclusión y una mayor oportunidad a gente distinta, de distintas estéticas, de distintas corrientes y disciplinas. Y ahora lo que hemos estado haciendo además, hemos agregado criterios de selección y esos criterios los cuida los distintos comités. Quiero decir que el Sistema Nacional de Creadores es uno de los programas que tiene el FONCA más vigilados que hay y que tiene además mucho más reglas con las que se tiene que cumplir, más que cualquier otro. Dentro de esas reglas hay un comité que se llama Consejo Directivo,
que en tiempos anteriores seleccionaba a los jurados de acuerdo a ciertos parámetros. Ahora no seleccionan a los jurados. Eso también es un proceso de insaculación. Pero sí tienen que ver que se cumpla con ciertos criterios de selección de los jurados resultantes. Por ejemplo, nos estamos fijando mucho en la equidad de género, nos estamos fijando mucho en que estén representadas las disciplinas con sus distintos movimientos, que eso ha sido también un reclamo. Estamos viendo que haya generaciones también distintas representadas y en su momento también se verá que el asunto de los famosos grupos, que sea una representatividad un poco más plural. Eso es lo que van a acabar cuidando los consejos directivos. Más allá de eso, estamos además siendo muy estrictos con el cumplimiento que se hace de estos programas. Ya hay un sistema de incumplimientos que es además muy severo, que a veces por cuestiones de operatividad no se cumplía del todo y que ahora sí estamos implementando de manera además muy estricta a través de distintos sistemas que hemos echado a andar en el propio FONCA. Esto va a ayudar a decir, por ejemplo, si alguien concursa o participa en otra beca o en la misma beca en los años siguientes, pues tiene ya un historial muy claro que los funcionarios del FONCA estamos obligados a mostrar a la hora de las decisiones, ¿no? Y esto tiene también que ver con el programa de retribución social con el que todos los programas que están dentro del FONCA tienen que cumplir. Bueno, lo han estado haciendo finalmente entonces, ¿no? Les falta visibilidad nada más. Lo han estado haciendo, hay unos programas que no, ya los estamos incluyendo. Todo aquel que reciba un apoyo del FONCA va a estar en ese programa, no estaban todos. Y otra cosa importante también, no hay dinero que salga del FONCA que no salga por una convocatoria pública. Y eso sí es la primera vez que se va a hacer. Aparecieron algunos programas como apoyos especiales que se daban a través de ciertos comités que se conformaban, pero ahora va a ser convocatoria pública siempre. Y eso también te da cierto orden administrativo al interior. Y pues da un poco más de confianza al uso de los recursos públicos también. Entonces, finalmente, todo está caminando, digamos, de una mejor manera, también para estar más, digamos, a la mano del escrutinio de cualquiera prácticamente, para que se haga el balance de lo que pues mira, yo creo que siempre vamos a estar bajo el escrutinio. Es muy normal, nunca parecen estar todos los que tienen que estar, bueno, nunca va a haber recursos suficientes para eso, los criterios siempre van a ponerse en un tela de juicio. El FONCA es una de las instituciones más dinámicas que tiene todo el sector cultura y creo que hay que entenderlo así. Lo que sí es que no hay que quedarnos en esa parte y empecé con eso y quiero insistir con eso. El FONCA nos puede dar mucho más de lo que da. El FONCA no solamente son apoyos a la creación individual, el FONCA puede crear un escenario mucho más rico a nivel grupal, a nivel comunitario en este país. Entonces me parece que hay que aprovechar los mecanismos que tiene y en ese sentido sí hay que defenderlo y hay que reforzarlo. Tenemos que ir a un corte, Marina, y regresamos aquí. Claro. Marina Núñez, en el corte estaba diciendo algo bien interesante que tiene que ver que también el apoyo puede ser estatal en varias partes de la República, pero ahora va a haber una coordinación general que va a estar a cargo del FONCA. Así es, Alberto me estaba ayudando a recordar este tema. Desde hace muchos años existen unos fondos, una parte los aporta la Federación y otra parte cada uno de los estados, para hacer pequeños sistemas de apoyo a la creación, una réplica más o menos de FONCA, en chiquito para cada uno de los estados. Ahora lo que hemos hecho, además en coordinación con los estados de la República, y fue resultado de una reunión que recientemente tuvo la secretaria con los encargados de cultura de los estados, fue justo coordinarnos a través del FONCA para apoyar los distintos programas regionales. Y Alberto bien lo dijo en el corte. En su momento, quienes vivían en un estado, en Chihuahua, por ejemplo, tenían la oportunidad de entrar y concursar en Jóvenes Creadores del FONCA y en Jóvenes Creadores del PECDA, del programa del Estado. Ahora todos somos
digamos, entidades federativas, incluido la Ciudad de México. Y entonces todos vamos a tener programas particulares y específicos que se adecuen a las necesidades de cada una de las regiones y nos vamos a coordinar con el FONCA general. Vamos a trabajar de una manera mucho más ordenada en la que las necesidades y apoyos empiecen a fluir de manera mucho más rápida entre todos nosotros. Creo que podemos lograr más y ese es uno de los esfuerzos de centralización que estamos haciendo, de descentralización. Y hay otro programa adicional que también va a entrar a FONCA que tiene que ver con el apoyo. Se van a hacer pequeños fondos de apoyo regional, porque así están organizados varios estados de la República. Y entonces todos los proyectos culturales regionales también se van a coordinar con el propio FONCA. Te digo, se trata de reforzar esa estructura que nos puede permitir manejar mucho mejor los recursos públicos. Y llegar a más partes, y ¿no? llegar a mucho más gente. Y conocer además lo que se está haciendo o generando en otros lugares. Así es. No quedarse Y algo muy importante para la creación mexicana es la posibilidad de estar en foros internacionales. Mira, a mí me tocó porque cuando era jurado del National Endowment for the Arts, un momento en el que el presidente Bush, que se pensaba que era el peor presidente antes de llegar a Trump, canceló toda la ayuda a la cultura. Y entonces un programa trinacional que había México, Canadá, Estados Unidos, de residencias y becas, se canceló porque Canadá dijo, yo hago lo que haga Estados Unidos. Y México tenía el presupuesto para hacerlo. Y entonces yo serví de vínculo porque yo trabajaba en una maravillosa institución que existe en Canadá que se llama Banff Center for the Arts, para que los mexicanos fueran a hacer residencias máximo 7 semanas en todas las artes, en música, en danza. Y el programa se fue desarrollando de tal manera que México ponía el boleto de avión y el pago de toda la residencia lo ponía Canadá, que equivale más o menos a pagar 10 veces lo que pagaba México, lo cual es muy bueno. Y entonces tú tenías jóvenes creadores que de pronto se fogueaban con gente internacional de primer nivel en un foro donde no importa de qué grupo eres ni cómo te califica tal crítico ni nada, y estás ahí enfrentándote a mostrar tu arte en una situación completamente fuera de contexto, con posibilidades excelentes de laboratorios, de tutores, de todo excelente, ¿no? Y eso llegó a tener en algún momento de hasta 70 mexicanos que iban al año en todas las artes allá. Después, bueno, desde 10 hasta ese número creo que fue el máximo. Por ejemplo, a mí nunca me tocó, por supuesto, ser jurado de eso, pero me tocó ser profesor allá, ¿ves? Y la verdad, tú veías lo importante que era para los mexicanos. Y muchos, yo te diría que casi ninguno de los grandes creadores en todas las artes en México, desde la cerámica hasta la escritura, ha dejado de pasar por ese fogueo internacional que comparativamente salía muy barato para México, ¿no? No, y además te enriquece en serio, porque estar interactuando con otra gente en otro contexto, como tú dices, es poner tu arte, tu gana, tu gusto en el centro y ver es qué parte pasa, de lo ¿no? que también vamos a reformular ahora. Se hicieron muy pequeñitas este tipo de apoyos o becas a nivel internacional. Estamos trabajando en ellas para hacer las residencias reales nuevamente. Con el tiempo suficiente, con el apoyo suficiente económico, eso se va a llevar un poco de tiempo porque hay que hacer muchos tratos a nivel internacional, pero ese es un ojo donde también estamos ya trabajando. Es otra de las líneas eso, de ¿no? trabajo. Pero ¿qué más preparas tú, Marina? Mira, este año vamos a salir con 2 programas nuevos, uno dedicado a músicos tradicionales y otro que va dirigido a grupos que trabajan con niños y jóvenes, porque la apuesta es sobre este tipo de programas. Van a salir antes de que empiece el último trimestre del año y estos fueron algunos de los reclamos, además que nos parecieron muy justificados que tuvo la comunidad ahora en todo este movimiento que hubo en el mes de marzo. El asunto de los músicos tradicionales tiene que ver con el nivel de competencia al que los estábamos obligando. Este es un programa que ya estuvo en el FONCA hace tiempo, que tuvo que terminarse por cuestión de presupuesto. Ahora tenemos
ese presupuesto, ya lo estamos asegurando a nivel administrativo y vamos a relanzarlo. Yo creo que va a ir muy bien. Estamos además volviendo a dar estructura al FONCA, que es algo que no se ha entendido en medios. El FONCA es un mandato que necesita de una estructura administrativa. Esta estructura administrativa, que hace muchos años fue una dirección general, que nunca se llamó del FONCA, se llamó de otra manera, desapareció. Hay que volvérsela a dar para que el FONCA no esté volando. Para que una estructura jurídica incluso. Tiene ¿no? que tener, exacto, estructura jurídica y además tiene que volver a aparecer en las líneas de presupuesto. Sin la estructura administrativa no aparece. Eso es lo que hay que darse. Pero el fideicomiso sigue. No, tal ese cual. continúa, continúa. Lo que necesita es los brazos operativos dentro de la Administración Pública Federal. Bueno, eso es una cosa que es muy importante, porque el hecho de que no sean funcionarios quienes deciden y el hecho de que sea un fideicomiso que no se puede tocar, hace que sea una política de Estado transeccional. Es decir, las grandes políticas de México y de los que México es ejemplo en el mundo, ¿no? Exactamente, y las grandes cosas terribles son las políticas seccionales, ¿no? Así es, y además también otra cosa, perdón, el compromiso, además de este gobierno, de continuar con el apoyo a la creación. También se ha hablado mucho de que estamos tendiendo hacia políticas curiosamente neoliberales, que lo que quieren es que sea la iniciativa privada la que se haga cargo de estos programas. No. Queremos la participación privada para otro tipo de proyectos. El FONCA ya recibe donaciones de privados para ciertos proyectos o para reforzar algunos que ya están en marcha. El asunto del apoyo a la creación es una obligación del Estado, así lo asumimos y lo vemos además como una obligación primaria. Y eso sí va a continuar. Ya ha rendido frutos además, palpables. Eso creo que es indudable. Claro. Exactamente. Estamos por cerrar. ¿Qué quieres comentar, Alberto? Yo pienso que es muy importante que la gente no crea que cualquier noticia que sale disparada por algún francotirador enloquecido es en realidad lo que va a regir el destino de todas las personas. Imagínense, sería terrible que los medios decidieran por dónde va el rumbo de un país o de un programa. Hay algo muy importante, que la efervescencia, los rumores, hace que todo el mundo se pelee y que todo el mundo empiece a tomar bandos. Eso es muy dañino para la creación y para la creación de programas que apoyen los espacios de libertad. Tenemos parte de nuestra misión como creadores de defender los espacios de libertad en cuanto a contenidos y en cuanto a las formas, es mantener la cabeza fría. Yo muchas veces no la tengo así. Mantener la cabeza fría y hacer caso del inmenso reto de reflexionar. De reflexionar desde la diversidad y desde la libertad. Y desde la libertad, ¿no? Que es lo que además tiene que asegurar cualquier política cultural respecto de sus creadores, porque si no, no funciona. No, y son visiones bastante simplistas. Y si no, hay que demandarlo. Hay que demandarlo. Sí, claro. Es el centro, digamos. Además de es la lo propuesta. ganado. ¿Por qué vamos a perder lo que ya hemos ganado? No. Sí, o sea, es muy importante esto. Una vez esto que se ha ganado, no puede haber una medida de gobierno que vaya en contra de eso, porque se convierte en un retroceso de derechos humanos. Así es. Según los acuerdos internacionales que México ha firmado, esto es muy importante para México y así se considera, ¿no? Bueno, pues llegamos al final. Les agradezco mucho que nos hayan a ti. compartido esta información, estas reflexiones, pues para entender más lo que está ocurriendo, para hacer la basura a un lado que circula por muchas partes y tener elementos, juicios para seguir impulsando eso que nos importa a todos, que es la cultura. Así es, muchas gracias. Gracias, Marina. Gracias, Alberto. Gracias a ti. Y los esperamos aquí el próximo lunes después del noticiario en Debate 22.